Buenas tardes, Dios les bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, quien por la gracia del Señor está aquí un ratito compartiendo con ustedes lo que el Señor pues me pone en el corazón escribir, porque lo que hago es escribir y luego entonces al grabarlo, grabo lo que está escrito, ¿verdad?, de lo que Él me dio. En esta ocasión, no me van a creer, pero esta será la tercera vez que trato de grabar este video. No sé por qué no me permite grabarlo, pero esperemos en el Señor que pueda grabar completo lo que el Señor me dio para poder ser edificado por el Señor. Quiero comenzar con presentándome al Señor primeramente. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad, por tu misericordia que se renueva cada mañana. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, que me vuelva a hablar a mí nuevamente, que yo pueda expresar con mis labios lo que tú pusiste en mi corazón a escribir y que podamos ser edificados por tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el único nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso y suficiente nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Le puse por título Jesús y el asombro. Jesús y el asombro. Quiero plantearles una pregunta. Jesús, siendo Dios, en su vida ministerial, ¿hubo algo que pudo asombrarlo? ¿Acaso hay algo que tú y yo pudiéramos asombrar a Jesús? Porque Él es Dios. Y para asombrar a Dios tiene que ser algo bien grande, extremadamente grande. ¿No lo creen? Pues la respuesta es sí. Sí hubo algo que asombró a Jesús. De hecho, pudiera decir que dos cosas lo asombraron. Número uno, la incredulidad. Número dos, la hipocresía. La incredulidad porque aún viendo la gente los milagros que Él hacía, no creían. Y la hipocresía porque simplemente nadie nace siendo hipócrita. Y este hecho en particular provocaba que Jesús cayera como un rayo sobre la hipocresía de los fariseos y los escribas. Cuando leemos en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 6, versos 5 y 6, vemos el asombro de Jesús. Cómo Jesús se asombraba por la incredulidad de su pueblo, en especial Nazaret. Dice la Escritura, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. En otras palabras, la incredulidad de ese pueblo provocó que Jesús, o que en Jesús, no se manifestara milagro alguno, con la excepción de pocos enfermos que sanó. ¡Wow! Qué fuerte y qué triste tuvo que ser para Jesús tener que detenerse de hacer milagros en su propio barrio, por decirlo de esa manera para que me pueda hacer entender. Vemos en el verso anterior, en el verso 4 que leímos de Marcos 6, vemos que Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. En otras palabras, o dicho de una manera que pueda darme a entender, Jesús se sintió deshonrado por sus propios parientes, por su propia familia y por los que tal vez lo vieron crecer. Y fue tal la incredulidad de ellos, viendo aún los milagros que Jesús hacía, que quedó asombrado. Cuando leemos el Evangelio según Mateo capítulo 23, verso 13, vemos cómo Jesús tronó contra la hipocresía de los escribas y los fariseos, y no una, ni dos, ni tres,
sino 8 las veces que Jesús les dijo, no en voz bajita, estos son unos hipócritas, les dijo en voz exclamando a voz, hipócritas. Dice en el verso 13 de Mateo 23, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. En otras palabras, ellos eran de tropiezo al pueblo con su hipocresía. Se proyectaban piadosos, sí, pero oprimían al pueblo con las leyes impuestas por ellos, que ni ellos mismos cumplían. Se sentaban en lo que se conocía como la cátedra de Moisés, que era una piedra de una sola pieza tallada, y se sentaban a pronunciar los takanots, que no era otra cosa que leyes impuestas por ellos, dizque para proteger la ley que Jehová le dio a Moisés. ¿Y qué hacían con eso? Oprimían al pueblo, pero ellos ni siquiera cumplían con lo que decían. Por lo tanto, Jesús tronaba contra eso. Muchos pueblos judíos, y en especial el pueblo religioso, no creyó, aun viendo los milagros que Jesús hacía. Tomás, fíjense, siendo discípulo de Jesús, viendo cómo Jesús sanaba enfermos, echaba fuera demonios, Tomás no creyó al mayor de los milagros ocurridos en la historia humana, la victoria de Jesucristo sobre la muerte, resucitando al tercer día. Aunque pues luego vemos que se arrepintió cuando Jesús lo confrontó. Qué mucho el Señor tiene que confrontarnos a nosotros con nuestra incredulidad. Es increíble. Pero gloria a Dios por eso, porque eso nos hace despertar y volver ¿a dónde? Volver a la Escritura. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Hebreos 11:1. Y la Biblia nos enseña y aconseja a poner nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Y la única manera, querido amigo y querido hermano, la única manera de que eso pueda ocurrir en nuestras vidas es a través de su palabra, de la Escritura. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Y esa es la fe que agrada a Dios. Algo que a casi nadie le gusta escuchar y que tampoco a casi nadie le gusta decir, pero que es menester mencionarlo, es el destino del incrédulo y del hipócrita. Es un destino que no se predica por miedo. Es un destino que no se predica tal vez por perder rating, o tal vez por no ofender los sentimientos de alguien, o tal vez por no perder membresía congregacional, o peor aún, perder amistades o alguna relación familiar. ¿Cuál es ese destino? El destino de la hipocresía y la incredulidad, o más bien del incrédulo y del hipócrita, es la muerte segunda, el lago que arde con fuego y azufre. Es el mismo Jesucristo quien lo dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, y es impresionante que Dios incluya a los cobardes
con los incrédulos. ¿Ustedes no creen? Increíble, ¿verdad? Pero está escrito. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Y el mentiroso es hipócrita. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Crees? Luego de haberte dicho todo esto, ¿crees? Cuidado como crees. Cuidado en lo que crees. Porque los demonios creen y tiemblan ante Jesús. Los mismos demonios, en una ocasión llamado Legión, se postraron ante Jesús temblando, reconociendo que Él era el Hijo del Dios Altísimo. Así que cuidado con lo que crees y cómo crees. Porque los demonios también creen y tiemblan. Porque no es creer en un Jesús histórico, en un Jesús como muchos lo ven lamentablemente y tristemente, como el niñito Jesús, como un niñito en pañales indefenso. Y no se trata de creer en el niñito Jesús, se trata de creer en el resucitado, en creer en Jesucristo, creerle a Él, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que venció la muerte y que resucitó y que está a la diestra del Padre. Creerle a su palabra, a la Escritura, porque Él es el Verbo. Querido amigo, si te topaste con este video, siempre termino de la misma manera, porque el llamado mío es un llamado al arrepentimiento, para que vengas en arrepentimiento, le des la espalda al pecado y confieses a Jesucristo como tu Señor. Dice en Hechos capítulo 17, versos 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel a quien designó, dando fe a todos, por haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? El que te acabo de mencionar, Jesucristo. Eso va a provocar en ti una tal convicción de pecado que va a producir una convicción de pecado que te lleve a arrepentimiento, que transforme tu vida, quitando toda hipocresía e incredulidad. Y va a provocar en ti, por dentro, en tu interior, una confesión a Jesucristo como tu Señor. Mira lo que dice en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que te estoy hablando hoy. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Hoy es el día aceptable, hoy es el día agradable al Señor, para que vengas arrepentido, le des la espalda al pecado, que es lo que separa a Dios de ti y lo que provoca una paga, un salario, un saldo por tu pecado. Dice la Escritura en Romanos capítulo 3 que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios busca reconciliar al mundo consigo mismo, para que el mundo esté en paz con Él. Y este es el día agradable al Señor, para que vengas a los pies de Él, vengas arrepentido y te apartes del pecado, comiences a vivir conforme a la palabra, a la Escritura, a la Biblia.
para que vengan tiempos de refrigerio para tu vida y para que sobre todo no caigas en la muerte segunda. Hoy es el día aceptable. Ven a los pies de Jesús y verás cómo todo va a cambiar para gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que el Señor les bendiga y añada gracia sobre gracia. Amén y amén.